Hoy voy a hacer un video un tanto diferente. Me han estado escribiendo por mi cuenta de Instagram, que por cierto, si aún no me sigues por ahí, pues sería bueno que me siguieras y estuvieras más al tanto de las cosas que voy haciendo, dónde me estoy yendo, dónde me estoy moviendo, dónde voy a grabar, y te puedes comunicar más directamente conmigo por esa vía. A raíz de un video que salió hace poco, que te lo voy a dejar por aquí por si no lo has visto, algunas personas me escribieron preguntándome que cómo había sido, que hablara más, que les explicara cómo había sido este proceso. Y resulta que, como yo comentaba en ese video, hace unos meses atrás, casi 5 meses, yo me practiqué una cirugía bariátrica. Y justamente hoy te voy a explicar cómo fue todo el proceso, te voy a explicar cómo corrió todo, cómo caminó, cómo se dio, y por supuesto que te voy a decir cuánto costó esta cirugía. Yo quiero aclarar algo. Yo nunca fui una persona con obesidad mórbida ni nada por el estilo. Sí estaba en sobrepeso, pero nunca llegué a ser una de estas personas que prácticamente no podía ni caminar. Comenzaron a aparecer algunas enfermedades, y algunas enfermedades que son delicadas, como por ejemplo la diabetes. Comencé a tener diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2, para el que no lo sabe, básicamente no es una diabetes que se hereda, sino es una diabetes que llega o que tú la buscas, por así decir. No es más que otra cosa que una muy mala alimentación. Y no puedo negar de que yo tenía una muy mala alimentación. Además de la diabetes, comenzaron a aparecer otras enfermedades que van de la mano con ella, como son la hipertensión, como también triglicéridos y colesterol muy altos. Hasta que llegué al punto de yo tener que dormir con una máscara porque mi cerebro no descansaba a la hora de yo irme a la cama. Me hicieron unas pruebas y según estas pruebas arrojó de que en una hora yo dejaba de respirar aproximadamente unas 13 veces. Entonces, mi cerebro no descansaba. ¿Por qué? Porque él sabía que yo iba a dejar de respirar y él tenía que estar atento para cuando eso sucediera, era enviar algún tipo de alerta para que el organismo mío reaccionara y comenzara a respirar nuevamente. Esto se conoce como apnea del sueño. Y para que yo pudiera descansar un poco más, pues se tomó la decisión de que yo usara esta máscara. Creo que tengo alguna foto por ahí y te las voy a dejar para que las veas. Intenté algunas dietas, no hice el mayor de los esfuerzos, pero sí intenté algunas dietas. Por mi trabajo, el tema del ejercicio pues no se la lleva muy bien. Ya les hablaré en otro momento cuál es el tipo de trabajo que yo hago, pero en este video no será. Seguía descuidando mi alimentación, que era lo que más me estaba golpeando. La seguía descuidando, seguía comiendo lo que apareciera, lo que fuera, lo que me gustara, sin tener un equilibrio, sin tener un horario, sin tener un orden alimenticio. En cuanto a los dulces, yo nunca fui muy dulcero. En la vida real yo nunca fui de tantos dulces. Sí me gustan algunos que otros, pero nunca fui de tantos dulces. Luego de esto comenzaron a suceder otras cosas, como por ejemplo dolores en la rodilla, dolores en la espalda, y me ahogaba mucho a la hora de caminar. Solamente caminaba un corto tramo y ya me sentía ahogado. Cuando yo vivía en el estado de Florida hace ya varios años atrás, yo recuerdo que en uno de los trabajos que yo tuve, un compañero me dijo que él se iba a hacer esa cirugía a través del seguro que nos ofrecía la compañía.
Y yo fui a averiguar a la clínica que él me dijo, pero por el peso que yo tenía, mi estatura, mi complexión, mi edad, yo no estaba en el peso adecuado para que el seguro me cubriera esa cirugía. Y que si lo iba a pagar de mi bolsillo, costaría aproximadamente entre 18 a 20 mil dólares. Les estoy hablando de hace unos tal vez 6, 7 años atrás. Y pues como yo no tenía ese monto, pues yo desistí. Pero siempre tuve eso en mente. Inclusive hice averiguaciones en otros países, países como Colombia, países como México, pero en algún momento esa idea quedó engavetada. El año pasado, en una relación sentimental que yo tuve, esta persona me hace la consulta un día, me pregunta. Y yo le dije que yo había averiguado en algún momento, pero costaba mucho dinero. Resulta que había una persona que trabajaba con ella y creo que fue su sobrina, se había hecho esta misma cirugía aquí, en la ciudad donde yo vivo, y el monto era muchísimo menos de lo que a mí me habían dicho en Florida. Me consiguieron el número telefónico de este doctor, un doctor latino, y yo llamé y contacté con su secretaria e hice una cita para hacer una evaluación y para que él me explicara cómo era todo. Cuando llegó el día de la entrevista, de la cita con el doctor, pues nada, yo me presenté y me pasaron a un cubículo y el doctor vino con una laptop y un video de cómo es esta cirugía. Cabe recalcar que dentro de las cirugías bariátricas existen varios tipos, pero hay dos que son las más usadas, digámoslo así. Está la manga gástrica y está el bypass gástrico. En mi caso fue la manga gástrica. La manga gástrica no es más que reducir el tamaño del estómago. Te cortan un excedente entre el 80 y el 85% del estómago, te lo retiran y te queda algo así como si fuera una banana. Te voy a poner una imagen por aquí para que más o menos tengas una idea de lo que es una manga gástrica. Y el otro es el bypass gástrico. El bypass es un poco más invasivo. El bypass, hasta donde tengo entendido, se hace para personas que ya tienen obesidad mórbida, que ya están mucho más obeso que lo que yo estuve. Entonces es un poco más invasivo, ya ahí sí cortan y bueno, te voy a dejar una imagen por aquí para que tengas una idea, pero sí es un poco más delicado el bypass, es más delicado. La manga gástrica no tanto, aunque cualquier cirugía tiene riesgos, ¿ya? Afortunadamente en mi caso no hubo ninguno. Y hoy, luego de casi 5 meses, pues yo estoy muy bien. Ahora, este doctor, este cirujano, me va mostrando el video y a la vez me va explicando cómo es todo el proceso. Él me dice que para como yo estoy, luego de que me tomaron las medidas, de que me pesaron, me tomaron algunos datos, él dice que lo recomendable para mí, pues era la manga gástrica. Y entonces él me mejoró aún más el precio que inicialmente me habían dicho. Y quiero recalcar esto porque después te voy a explicar por qué hablo tanto, ya lo he comentado en 2 momentos sobre el precio, y después te voy a explicar algo, ¿ya? Entonces cuando me dio el número que me dio, pues fue muy, muy tentador para mí. Inclusive me dieron la posibilidad de pagar poco a poco, ojo, poco a poco, pero no se hacía la cirugía hasta que no pagara completamente. Una vez que se pagara el monto entero, entonces comenzábamos ya el proceso preoperatorio. Que esa es otra parte que vamos a entrar en un rato, todo lo que es el preoperatorio, todo lo que se debe hacer. Yo comencé a trabajar y a ahorrar el dinero y cada vez que tenía
una cierta cantidad de dinero, pues yo iba a la oficina, a la clínica, y yo le daba esa cantidad de dinero y ellos me daban un recibo. Logré reunir la cantidad. Una vez reunida esta cantidad, ellos comenzaron a darme algunas indicaciones de lo que es el preoperatorio. Número 1. Era necesario que bajara entre 8 a 10 libras porque el hígado, para nosotros los gordos, los obesos, como sea que nos quieran llamar, las personas que estamos en sobrepeso, para nosotros, las personas que estamos en sobrepeso, el hígado está inflamado, es algo normal. Entonces, se hace una dieta hiperproteica, que ya te la voy a explicar lo que es, para que antes de la cirugía ese hígado baje su tamaño, baje la inflamación, y ellos cuando vayan a manipular allá adentro, pues les sea más fácil. La dieta hiperproteica no es más que sustituir 2 comidas del día, en mi caso fue desayuno y almuerzo, por un batido de proteína. Ya sea los que venden en polvos y usted lo prepara con agua o con leche, o ya sea algunos que ya vienen preparados, solamente usted los enfría y a la hora de que se lo va a tomar, pues lo bate, lo menea y se lo toma. Cada proteína de esa era una comida. Por ejemplo, mi desayuno era una proteína de esa y mi almuerzo era otra proteína de esa. La cena sí podía ser comida, pero con ciertas limitaciones. Proteína, o sea, la carne, ensalada, verduras, vegetales, muy poco carbohidrato. Eso era durante, creo que fueron casi 3 semanas desde que comencé el proceso del preoperatorio hasta que llegué a la cirugía. Recuerdo que en algún momento ya en este proceso de esta super mega dieta, de verdad que era bien complicado, era bien difícil, las ansias, los deseos de comer eran mucho, me dolía cantidad la cabeza, en mi trabajo pues no, estaba un poco gruñón, fue bien difícil. Y hubo un día que de regreso a la casa pasé al supermercado porque justamente tenía que comprar esos batidos de proteína. Y bueno, hago una pequeña compra y cuando voy saliendo del supermercado para el carro, me comienzo a sentir muy mal. Muy mal me comienzo a sentir. Al punto que tuve que sentarme en el carro con un batido de esto y tomármelo de un solo viaje porque sentía que me iba a desmayar. Estuve a punto de llamar a la ambulancia, el 911, porque no creía que podía llegar a la casa y ese supermercado queda justo al lado de donde yo vivo. Ahí logré calmarme un poco con el aire acondicionado e intenté llegar a la casa. Logré llegar a la casa, comí algo, necesité comer algo, creo que me preparé unos huevos revueltos, no sé, algo así. Y ahí logré sobrepasar ese momento. Hubieron muchas personas que no estaban de acuerdo a que yo me practicara esta cirugía. Muchas. Algunos decían que cómo era posible que yo fuera a gastar esa cantidad de dinero para yo bajar de peso. Otros que si era riesgoso, otros que, bueno, en fin, tanto familiares como amigos, la gran mayoría criticaron la decisión que yo había tomado. Y algunos pocos, los cuales se los agradezco, me apoyaron en todo momento. Quiero decirles que si bajar de peso fuera tan sencillo, si hacer una dieta y bajar de peso fuera tan sencillo, todo el mundo lo hiciera. No hubiera tanta obesidad en el mundo y principalmente aquí donde yo vivo, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo.
Hay que tener una fuerza de voluntad que yo reconozco no la tengo, no la he tenido. Para hacer eso, no la he tenido. Pues la decisión estaba tomada. A pesar de las críticas, a pesar de los consejos, la decisión estaba tomada y yo me iba a hacer mi cirugía. Aclaro algo, porque algunas personas me lo han dicho. Esta cirugía yo me la hice con fines de salud. Esta cirugía no la tomé por cuestión de verme mejor físicamente, aunque está incluido dentro de todo esto que estoy viviendo. Ese no fue el motivo por el cual yo opté por hacerme esta cirugía. Sí, porque algunas personas me lo han dicho y no. Es por cuestiones de que hoy en día mi salud ha mejorado increíblemente. Ya yo no me canso como me cansaba antes. Ya yo no me duelen las rodillas como sí me sucedía. Ya yo subo y bajo las escaleras con una agilidad sin sofocarme tanto. De verdad que me siento muy bien y aparte me he quitado una cantidad de medicamentos de encima que bueno, aunque yo he sido un diabético, porque permítame, para el que no sepa, la diabetes no se cura. Una vez que usted tiene diabetes, usted va a ser diabético de por vida. La diabetes se controla, pero la diabetes no se cura. Yo he sido un diabético, el cual, gracias a Dios, nunca he tenido la necesidad de inyectarme insulina. Pero eso no quita de que la diabetes sea una enfermedad muy peligrosa. Nunca me hizo daño a la vista, pero sí me afectaba cuando tenía los valores de azúcar en sangre altos, sí me afectaba la visión, normal. Y si alguno de ustedes es diabético, pues lo entenderá. Si tiene algún familiar diabético, lo entenderá. Y llegó el gran día. Pero para continuar, quiero que me acompañes. Voy a prepararme un café y quiero que me acompañes para, mientras me tomo este café, te cuento cómo fue el día que tanto estaba esperando. Y llegó el tan esperado día. La fecha fue marzo 22 del 2023. Era en horarios de la mañana. La cirugía mía debía ser, si no mal me equivoco, a las 11 de la mañana. Y yo debía estar allí alrededor de las 9. No permitían que familiares estuvieran allí. Pero sí debía irte a buscar una persona adulta, o sea, mayor de 18 años, y que tuviera licencia de conducir de aquí de los Estados Unidos. Llegué a la clínica, me registré y me mandan a pasar a una sala. En esa sala, pues, habían como especies de cubículos donde habían otros pacientes que estaban pautados para la cirugía el mismo día, ya que esto es una cirugía relativamente corta de tiempo, 45 minutos, 50 minutos, es aproximadamente lo que dura esta cirugía. Entonces, pues nada, proceso como cualquier otra operación que uno se vaya a hacer, tienes que quitarte la ropa, ponerte la vestimenta que te ponen en los hospitales y comienza la preparación. Este doctor, que era el que yo había contactado, llega
a donde yo estaba, preguntándome que cómo me sentía, que los nervios, esto, aquello, el otro. La enfermera que me había tocado, recuerdo que era una muchacha americana, muy buena persona, o sea, estuvo conversando conmigo, dándome ánimos, excelente, se portó de maravilla. Llega el doctor, me pregunta que cómo me siento, que los nervios, que todo va a salir bien, que me quede tranquilo. Yo no era que estaba nervioso, pero de igual manera era una operación. Entonces, al rato llega el anestesista o anestesiólogo, no estoy 100% seguro de cómo es que se diga, pero si usted lo sabe, por favor, dígamelo aquí en los comentarios. Llega esta persona para darme instrucciones de cómo va a ser el proceso de la anestesia. Y él me comenzó a explicar, y sí recuerdo que me dijo algo que fue: cuando despiertes de la anestesia vas a estar muy adolorido. Y al rato viene una persona y empieza a acomodar todo lo que tenía que acomodar y me lleva en la camilla. Entramos al salón de operaciones y recuerdo que estaba esta persona que me había llevado, estaba el anestesista y habían dos personas más. Comenzaron a mover equipos, cables, ya me habían tomado las vías, comienzan a preparar todo y entonces me dice: vas a sentir en el brazo por donde tienes la vía, vas a sentir un ardor muy fuerte como como si te estuviera quemando. Luego que pase, eso va a pasar rápido, luego que pase, vas a sentir otro ardor, pero pequeño, no va a ser tan fuerte como el primero. Y luego de este segundo va a venir un tercer ardor fuerte como el primero, y después de eso me dijo así literalmente la, como que ya ahí mismo me iba a ir. Y así mismo fue. Llegaron los tres líquidos que le pusieron, porque eran líquidos que le ponían al suero, y al tercero, pues ya ahí mismo pues, me quedé, no supe más nada. Y cuando desperté, tal y como me había dicho ese señor, los dolores eran insoportables. Recuerdo haber despertado y ya era otro salón totalmente distinto al que me habían llevado primeramente. Y wow, qué dolor tan intenso. O sea, yo he tenido dolores fuertes, pero jamás y nunca como eso. Automáticamente que yo me despierto, imagínense, había como en un salón, en el centro era donde estaban las enfermeras y estas personas, habían varias, y entonces alrededor de ese centro habían camillas con divisiones, cada uno era un paciente. Y yo despierto, y cuando ellos se dan cuenta que yo despierto, rápidamente va una de esas enfermeras para allí conmigo. Entonces recuerdo que enseguida me da hielo, me da hielo para que lo mastique y lo trague. Cuando yo comienzo a pedirle algo para el dolor, ella me dice que sí, pero que tenía que cumplir dos condiciones. Número uno, que tenía que pararme y caminar y darle dos vueltas a aquel lugar y tratar de ir al baño a orinar, a hacer el número uno. Después entendí por qué, no lo sabía, y eso se hace es para expulsar la mayor cantidad de anestesia del organismo. Y el caminar se hace
para botar gases, porque cuando te llevan a esta cirugía, te ponen un gas quirúrgico que, si no mal me equivoco, es el CO2 o el dióxido de carbono. Es para inflarte y ellos poder manipular pues más sencillamente. Con todo aquello malo que estaba sintiendo en el momento, pues logro levantarme, ya, por supuesto que ella me ayuda a levantarme de la camilla, y ella va caminando conmigo, ella va llevando donde se pone la bolsita del suero, ella la va llevando mientras yo voy caminando, poco a poco, paso a paso. Y cuando doy la primera vuelta, siento deseos de ir al baño. Según tengo entendido, ellos no me lo dijeron, pero por investigaciones que yo hice durante mucho tiempo por internet, si tú no vas al baño a orinar, no te dan de alta. Es lo que he escuchado. Ellos nunca me lo dijeron, pero sí me pidieron que debía ir al baño. Afortunadamente, cuando di la primera vuelta, tuve deseo de ir al baño, logré ir y logré hacerlo sin ningún tipo de problema. Ella me acompañó para dar una segunda vuelta, la logré hacer y caí en la cama pues con aquel dolor, y entonces vino y me puso un calmante. De ahí esperamos, no recuerdo si fueron unas 4 horas aproximadamente luego de yo haber despertado, más o menos, no estoy completamente bien convencido cuánto fue. Me hicieron parar en otro momento, porque cada vez que yo pedí algo para el dolor, porque no sé si era morfina lo que me ponían o qué, pero recuerdo que solamente me calmaba el dolor por un corto tiempo. Entonces cada vez que yo pedía algo para el dolor, entonces me ponían la condición de caminar, y si caminaba, entonces me ponían algún analgésico. Y me iban aumentando la cantidad de vueltas que debía dar para entonces yo ponerme estos calmantes. Entonces, luego de varias veces que me hicieron caminar, la última vez me dicen, si le das 6 vueltas a todo aquello, vamos a llamar a la persona que debe venirte a buscar para que venga y te busque, y ya te damos de alta. Corto ni perezoso, pues vamos a dar esas 6 vueltas. Y fue bien complicado, bien difícil, pero logré dar esas 6 vueltas. Como a la hora de eso, pues me dijeron, mira, ven, que ya te vamos a sacar, que tu familiar está allá afuera. Y entonces pues me montaron en una silla de ruedas, y nada, me fueron sacando, y en lo que salimos, ahí mismo venía el carro de esta persona a buscarme. Esta persona se quedó conmigo esa noche, me acompañó esa noche, y esa primera noche fue bien fuerte. De hecho, las 3 primeras noches fueron las más fuertes. A mí me habían dado algunos medicamentos que creo que eran 7 medicamentos, no los llegué a usar todos, pero me habían dado, creo que eran 7 medicamentos, que eran los que iba a usar los primeros días. Recuerdo que había 2 medicamentos para las náuseas. Había uno que era más suave y uno que era más fuerte. Debía comenzar con el primero, y si ese pues no me ayudaba, pues entonces usaba el segundo. Habían 2 para los dolores. Estos eran líquidos, una especie de jarabe. Uno, el más suave, y el otro, pues el más fuerte, el más intenso. También me dieron unas inyecciones. Estas inyecciones me las debía poner en la pierna por las 2 primeras semanas, una diaria. Estos eran unos anticoagulantes. Me debía poner uno diario. En la mañana yo mismo me lo ponía, y era desechable. Y no recuerdo qué otro más, pero sí, eran unos 5 o 7 medicamentos que ellos me dieron, que eran los que iba a usar al principio.
No los llegué a usar todos, hubieron algunos que no utilicé. Y entonces me dijeron que en caso de que, por ejemplo, me diera fiebre o sucediera algo que esos medicamentos no pudieran resolver, que antes de llamar al 911 o dirigirme a un hospital, que me comunicara primeramente con ellos. Afortunadamente, nunca tuve que hacerlo. Nunca tuve que hacerlo, gracias a Dios. Ya le digo, las 3 primeras noches fueron las más duras. Y lo otro era que debía caminar durante el día, debía caminar para evitar la coagulación de la sangre, además del medicamento que me estaba poniendo para eso, y para terminar de expulsar el gas quirúrgico que todavía pudiera quedar en mi organismo. Aún no comenzaba a ver la parte emocionante de todo esto. Las 2 primeras semanas fue una dieta netamente líquida. Y cuando le digo netamente es completamente líquida. No podía haber ningún tipo de sólido, ningún tipo de crema, ningún tipo de pasta, ningún tipo de nada. No podía haber ni una gota de azúcar por ningún lado. Nada podía haber de azúcar. Nada que contuviera gas. Ninguna bebida gaseosa. Recuerdo que caldo, por ejemplo, yo hice caldo de pollo, caldo de verdura, y entonces era gelatina sin azúcar. Las venden en las tiendas aquí, en los supermercados. Y no recuerdo si en esa fase me pusieron el yogur griego sin azúcar. No recuerdo, tengo que revisar. Pero bueno, la primera fase fue bien complicado. Entonces cada 30 minutos debía ingerir 4 onzas de líquido. 4 onzas de líquido cada 30 minutos. Y siempre que ingería algo debía caminar. Así comenzaron a transcurrir esos días. Lo otro fue que durante las primeras 48 horas no me podía bañar. O sea, la única manera de yo limpiarme el cuerpo era con toallas húmedas. ¿Por qué? Por el tema de las heridas. Las primeras 48 horas, nada de baño. Y luego, a partir del tercer día, era una metodología un tanto delicada. A la hora de bañarme, debía ponerme de espalda a la regadera, al chorro, para que el agua no me cayera de frente donde estaban las heridas. Y entonces con jabón antibacterial, en específico uno que ellos me mandaron, entonces enjuagaba así las manos y me limpiaba la parte del frente. Sin darme cuenta estaba ocurriendo algo más. Y es que comenzaba a bajar de peso, pero comencé de una manera abrupta. Imagínese una persona de comer como come una persona normal, o más, mucho más de lo que come una persona normal, pasar a ingerir solamente líquido. Yo les voy a poner por aquí una foto que me tomé, creo que fue al día siguiente de mi cirugía. Les voy a poner esas fotos por aquí para que vean cómo estaba yo, para que vean las heridas de esta cirugía, que fueron 5 heridas pequeñas. Hay una que es un poquitico más grande, que por ahí es por donde sacan todo lo que ellos cortan. Tengo imágenes de lo que ellos sacaron. No creo que sea conveniente ponerlo aquí. No sé, poco sensible, tal vez a alguien no le agrade mucho y prefiero no ponerlo. Pero sí le voy a poner imágenes de cómo estaba y también les voy a poner imágenes de cómo estoy hoy día, luego de la pérdida de peso masiva que he tenido, que ya vamos a hablar de eso. Y cuando comencé a probarme algunas
algunas ropas que anteriormente no me quedaban y me di cuenta que ya me estaban quedando. Wow, ahí fue cuando realmente ese chip que yo tenía de que no sabía si había tomado la decisión correcta o no, comenzó a cambiar. Poco a poco iban pasando los días. Poco a poco iba caminando todo y fui pasando de la primera fase de alimentación a la segunda fase. Esta segunda fase ya dejábamos atrás lo netamente líquido y comenzamos una fase de algunas cremas. Y bueno, hasta que por fin llega la tercera y wow, yo emocionado, comencé a trabajar a la semana de la cirugía. Tuve mi primera cita médica y fui. El doctor me estuvo revisando, vio todo bien. O sea, todo iba sanando bien. Tenía algunas molestias. Él me dijo que eso era algo normal, que no me preocupara. Recuerdo que había una parte que yo la veía un poco inflamada del estómago. Él me dijo que no me preocupara, que eso era totalmente normal porque ahí era donde había ocurrido la incisión que ellos habían cortado y que eso en una semana pues, eso iba a terminar, se iba a quitar esa inflamación y así fue. Esos primeros días de trabajo fueron un poco complicados, no podía estar haciendo ningún tipo de fuerza, pero lo importante es que quiero que entiendan algo. Esta cirugía no es una solución mágica, aunque pudiese decir, pero más bien esta cirugía es una ayuda en el que te adaptes a tener un nuevo estilo de vida, a que aprendas a alimentarte de nuevo. Porque si luego de todo este proceso que dura aproximadamente entre 12 a 18 meses, no cumples con los requerimientos que debes hacer en cuanto a alimentación, puedes volver a retomar el peso que tenías antes. Según me explicaron, tu estómago no va a volver al mismo tamaño, pero por problemas, creo que de hormonas, me dijo la doctora, no sé, por algunos problemas internos, aunque tu estómago no llegue al mismo tamaño que estaba, sí puedes llegar al peso que estabas antes de hacerte esta cirugía. Cuando comencé este proceso, yo estaba pesando 262 libras. Ahora yo quiero que tú me acompañes y vamos a ver hoy, luego de casi 5 meses de mi cirugía, cuánto realmente estoy pesando. Esta es la pesa que yo uso. Desde que comenzó todo el proceso, ha sido la única pesa que yo he usado. Y vamos a subirnos ahora y vamos a ver cuánto estoy pesando. Dice que 214 libras, casi 215 libras. Este pesaje lo estoy haciendo con la cámara en la mano, que eso influye muchísimo. De todas maneras, porque ya yo me pesé hace un rato y sé que no, pero la cámara pesa un par de libras. Voy a buscar el celular y voy a tomar una foto y te la voy a poner por aquí para que veas el peso real que yo estoy ahora mismo. Cuando comencé este proceso, creí que no iba a ser posible. Creí que iba a ser una pérdida de tiempo, una inversión mal hecha. Y créanme, ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. Si lo recomiendo o no, yo eso se los dejo a ustedes. Ustedes deciden si se lo quieren hacer o no. Ahora vamos a ir a una parte que sé que todos o la gran mayoría están esperando y es saber cuánto me costó esta cirugía. Inicialmente a mí me dieron la suma de $11,000. Esa fue la suma que a mí me dieron. Ahora aquí viene la otra parte. Resulta que este doctor
que a mí me recomendaron no fue el doctor que me practicó la cirugía. Una vez que yo pagué los $11,000, entonces fue que este doctor en su oficina me enviaron a la oficina, a la clínica del doctor que realmente es el que opera. Y estando en uno de esos días que yo fui, los letreros estaban por todas partes y decía que la cirugía costaba nada más, nada menos que $8,000. Y es que parece que por esos días la clínica que realmente hace la cirugía había bajado el precio. Eso no incluye exámenes médicos, tuve que tener una consulta antes de la cirugía, tuve que tener una consulta con un psicólogo, lo hicimos vía telefónica. Son cosas que se exigen aquí en el país. Tuve que hacer algunas cositas que hubo que pagarlas, pero por ejemplo, si yo quiero ahora mismo saber cómo están mis niveles, saber cómo estoy yo por dentro, eso tengo que pagarlo yo. El precio real fue $8,000, pero yo tuve que pagar $11,000. Algunos efectos secundarios. Estreñimiento. Sí, vas a sufrir de estreñimiento. No sé por cuánto tiempo. La caída del cabello. Sí se te va a caer el cabello. Sí, se te va a caer el cabello. No es que te vas a quedar calvo o calva. No. Pero sí se te va a caer el cabello. A partir más o menos del tercer mes comienza la pérdida, pero lo vas a notar mucho más en el cuarto mes. A partir del cuarto mes, cuando más lo vas a notar, porque ahí es cuando de verdad comienzas a ver esa cantidad de pelo que se te está cayendo. Pero no te vas a quedar calvo. Número 3, frío. Por momento vas a sentir mucho frío, como por momento vas a sentir mucho calor. Estancamiento. A mí me ocurrió más o menos como en el segundo mes, 2 meses y medio luego, te vas a estancar. Y todo pasa porque tu organismo detecta que hay una pérdida de peso que no es para nada habitual. Y entonces él como que detiene toda esa pérdida de peso para regularse y adaptarse al nuevo régimen alimenticio, al nuevo todo, y después entonces continúa. Vas a comer un poquito más que al principio. Te vas a dar cuenta que a medida que vayan pasando los meses, vas a ir pudiendo comer un poquito más que cuando comenzaste con tu dieta normal, regular. Que no te pase como me pasó a mí, que comencé a pensar que había dañado la cirugía y que ya estaba ensanchando el estómago. No. Cuando comenzaste con la dieta regular, todavía el estómago estaba lastimado, un poco irritado. No pasa nada, es normal. Vas a poder comer un poquito más. Pero lo importante es que sepas que comes nada más hasta donde te sientas satisfecho. No pases una cucharada más. Donde tú te sientas satisfecho, ahí para. No sigas comiendo. No beber líquido mientras comes. Los líquidos los puedes tomar 30 minutos antes o 30 minutos después. Pero mientras comes, no puedes beber líquido. Pero ahora vamos a hablar de las cosas positivas. Te vas a sentir fantástico. A medida que vayas perdiendo peso, que comiences a ver que esa ropa que no te quedaba ya te queda. Que esa ropa que tenías en tu closet por 2 años, 3 años, 5 años, que no podías ponértela, ya te sirve. ¡Wow! Es una sensación maravillosa. Te vas a sentir más ágil. Te vas a poder agachar a abrocharte los cordones de los zapatos, algo que yo no podía hacer. Ya no te vas a sentir tan sofocado. Vas a dejar de tomar todos esos medicamentos. Yo hoy en día me tomo 2, digamos que no son medicamentos. Uno es un multivitamínico y el segundo es calcio. ¿Ya? Pastillita en la mañana,
pastillita en la tarde, listo. Vas a tener que renovar el closet. Completo. Completo vas a tener que renovar tu closet. Pero no lo hagas de una vez. Ve paulatinamente, de a poquito. Si puedes ir a tiendas de segunda mano, los que viven aquí en Estados Unidos saben de las tiendas de segunda mano. Por cierto, venden ropa muy buena. Yo he comprado ropa ahí. Porque cuando llevas, por ejemplo, 3, 4 meses vas a haber perdido una cierta cantidad de libras y entonces te vas a comprar ropa nueva, pero cuando pasen 2 meses, 3 meses más, ya esa ropa no te va a quedar. Vas a tener que regalarla y volver a comprar ropa nueva. Entonces mi recomendación, si puedes comprar ropa de segunda mano que es más económica, hazlo. Si decides hacértelo, mira, escríbeme por aquí si quieres los datos de la clínica, no del primer doctor, sino directamente de la clínica donde te hacen la cirugía. Me puedes escribir por aquí o escríbeme por mi Instagram, @JohnDeViaje. Agrégame y escríbeme y pídeme. Yo con mucho gusto te paso los datos de la clínica y comunícate con ellos. Hablan inglés y español sin ningún tipo de problema, lo puedes hacer, pero yo no le voy a recomendar a nadie esto porque es algo muy personal y no quiero que después pues, me estén señalando de que gracias a mí. Yo solamente aquí explico mi vivencia, lo que yo viví, cómo ha sido mi proceso, pero la decisión queda en manos de ustedes. Así que muchas gracias por haberme acompañado en esto tan personal que yo he vivido. Hice un corte, una pausa a lo que realmente es este canal, que es un canal de viaje, porque varias personas me pidieron que hablara sobre el tema. ¿Alguna otra duda, cualquier otra pregunta? Pueden hacerlo aquí o pueden hacerlo a través de mis redes sociales y con gusto les estaré respondiendo. Así que muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima semana. Chao.